poder avanzar en este proyecto que limita la generación de productos desechables y regulan plásticos que hemos venido trabajando, así que hemos venido concordando un conjunto de iniciativas, posteriormente haber escuchado a distintas organizaciones. Yo creo que fue muy importante las reuniones que tuvimos con los recicladores, con el mundo empresarial que se dedica al reciclaje, porque nos ayudaron a incorporar algunos otros criterios. Entonces, si les parece, hay varias propuestas, está una de la ministra, demos la palabra a la ministra y después vemos cómo se van o podemos ir incorporando aquellos temas que también algunos de nosotros hemos venido conversando, ¿no? Por lo menos los planteamientos que hicimos nosotros también los concordamos con las ONG, con Oceana, que ha sido uno de los actores que tomó un poco la iniciativa y que ha venido acompañando este proceso. Carolina. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludar aquí a los integrantes, senadores y senadoras de la comisión y mismo a todas las personas que nos acompañan. Tal como señalaba usted, este es un proyecto que consideramos muy relevante por dos materias. Una es porque claramente nos ayuda a disminuir la cantidad de basura que tenemos, sobre todo basura plástica, que como sabemos tiene una permanencia en el tiempo gigantesca y que produce muchos problemas ambientales y sobre todo en los aumentos de la población y con los hábitos de consumo está afectando gravemente a muchas partes de nuestro país, pero principalmente a nuestros océanos, y esto es algo que nosotros queremos impulsar con fuerza. Pero también tiene un efecto muy importante en cambiar hábitos y costumbres que son claves en los cambios culturales que necesitamos para transitar hacia una manera de vivir más sana y que cuide de la naturaleza y de transitar hacia la economía circular. Por lo tanto, este proyecto es un tremendo avance en esta materia. Y agradecer a Oceana, que ha sido un impulsor de hace mucho tiempo con esto. Esta es una idea, ¿verdad?, que también como Ministerio trabajamos con ello, que agradecemos a los senadores que presentaron el proyecto y como Ejecutivo queremos impulsarlo con fuerza. Y presentamos también, ¿verdad?, nuestras indicaciones al proyecto. Después del trabajo en la comisión, donde se pudo escuchar los distintos actores, queremos traer una propuesta de consenso en dos temas, porque en general el proyecto estamos 100% de acuerdo, no solo los objetivos, yo creo, sino que también en todo su contenido. Habían dos puntos donde teníamos diferencia y sobre la cual quisimos proponer un consenso. Uno hace relación con todo lo que es el consumo dentro del local de los establecimientos. Y por lo tanto, nosotros en esta propuesta de consenso señalamos que tenemos completo acuerdo de que se prohíba todo tipo de productos desechables de cualquier material para el consumo dentro del establecimiento. Y dado que esto implica que los establecimientos van a tener que hacer algunas modificaciones, cambios, establecer un periodo para que se ajusten, porque van a tener que poner un sistema para lavar los platos y los vasos, etcétera, que se utilice. Por lo tanto, nosotros proponemos un periodo de 3 años para que los establecimientos puedan hacer estos ajustes necesarios. También señalar que un acuerdo de que, si bien, ¿verdad?, darles 3 años para todos los productos, establecer la prohibición inmediata, es decir, un plazo de 6 meses desde que se aprueba la ley para determinados productos que son claramente eliminables y que se pueden reemplazar inmediatamente, que son todos los de Plumavit y todas las bombillas, que no tienen ningún sentido y eso no necesitas el establecimiento en ningún plazo superior a ese para hacer alguna adaptación. Fue lo que pusimos en las bolsas plásticas y funcionó de muy buena manera. Por lo tanto, para esos dos artículos, tanto los de Plumavit como los de plástico, hacer la prohibición inmediata, es decir, 6 meses desde publicada la ley. Y hacer algunos ajustes en la redacción para precisar la obligación del regulado para facilitar la fiscalización y en ese sentido se nos hizo
la sugerencia de que en términos de las multas que se tengan que pagar, que no sea que éstas se hagan a quien tenga el uso del local y no a quien tenga la propiedad, que nos parece toda la razón, porque la verdad que cualquier persona puede arrendar esto, un establecimiento a un tercero, que es el que maneja el establecimiento, y claramente el responsable de no cumplir la ley es el que usa el establecimiento y no el dueño del establecimiento. Por lo tanto, nos parece toda lógica hacer esa modificación. Respecto de los productos que se pueden entregar para consumo fuera del establecimiento, tenemos acuerdo de mantener la definición previa de prohibir los plásticos de un solo uso, que a menos que estos estén certificados. Y tuvimos una discusión ahí de qué certificación. Existe en Chile la certificación de compostaje solamente industrial. Entonces, en una propuesta nosotros habíamos dicho que usáramos esa certificación. Fruto del trabajo de la comisión, se propuso utilizar una certificación de compostaje en el hogar, que es un compostaje, ¿verdad?, muy utilizado y que queremos promover, y de hecho por algo estamos haciendo además la estrategia nacional digamos, el compostaje y el uso de, digamos, estos artículos. Y por lo tanto, nos parece bien incluir en la ley, y así también presionamos para tener una certificación de compostaje domiciliario, que creemos que es un avance nuevamente en términos del cambio cultural que queremos impulsar. También, ¿verdad?, tenemos acuerdo que los productos certificados puedan, digamos, tener esta compostaje a nivel domiciliario. En relación al segundo tema, entonces, tiene que ver con las botellas, que fue un tema que bien discutido, que tuvimos muchos actores y que no incorporaba el proyecto del Ejecutivo, básicamente por dos razones: que el proyecto estaba dirigido a reducir y eliminar los plásticos de un solo uso, y en cambio las botellas plásticas PET son botellas que son reciclables y por lo tanto no son, son las que mayor capacidad de reciclaje plástico tienen, y están por lo tanto incluidos en la ley REP. Entonces, para no producir un problema de aplicación y de ordenamiento que finalmente pudiera incluso afectar el correcto desarrollo de esta ley. En ese ámbito tenemos acuerdo de incorporar las botellas de una manera que nos permita acelerar la aplicación de la ley REP, que yo creo que es uno de los objetivos que está, y a su vez generar además una demanda por plásticos que nos permitiera tener una base necesaria para aumentar la capacidad de reciclaje en Chile, que creo que eso también es bastante importante. Entonces, tenemos acuerdo de incorporar entonces a las botellas en el proyecto, y la propuesta es hacerlo de una manera que fue propuesta por Oceana, de exigir que las botellas tuvieran una cantidad mínima de plástico reciclado, ¿ya? En esa temática. Y la discusión fue dada en qué porcentaje exigir. Y la propuesta que nosotros les traemos es que nos igualemos a la Unión Europea, que la Unión Europea hizo, ¿verdad?, sus exigencias en términos a qué cantidad de material exigir, y que nosotros nos igualemos a esto, y que establezca el piso mínimo en la medida que nosotros, ¿verdad?, podamos ver que las tecnologías aumentan y que podemos aumentar esa tasa en base a esta temática, pero también puedan ser aumentadas, pero establecer el piso de la Unión Europea establece en este aspecto. En relación a digamos, del proyecto que presentaba una idea de restringir, prohibir, ¿verdad?, la importación de productos plásticos que hoy día se utilizan. Nosotros le queremos hacer la propuesta, ¿verdad?, es, en vez de prohibir esto, que trae algunas consecuencias en términos de nuestras relaciones de comercio internacional, porque uno tiene que, cada vez que hace la prohibición de impedir la importación de un producto, no solamente tiene que informar a la Organización Mundial del Comercio, sino que se ve expuesto que otros países presenten esto como una limitación al libre comercio y una serie de temas. Nosotros lo que queremos es hacer una propuesta de incentivar o establecer la obligación que el porcentaje de material reciclado que se le exija a las botellas plásticas, porcentaje, tenga la obligación de ser recolectado en Chile. O sea, en el fondo hacemos la contrapropuesta: en vez de una prohibición, hacemos una exigencia que sea para que este material, ¿verdad?, sea recolectado en Chile. Con esto se cumple el mismo objetivo sin
incorporar, digamos, esta problemática de entrar a afectar nuestras relaciones en términos de comercio internacional y que podamos aplicar y, por lo tanto, tener y construir una demanda de plástico nacional que sea importante para generar la disminución de los residuos plásticos y, a su vez, también de incrementar las posibilidades de que en Chile se vaya desarrollando esta economía circular. Eso básicamente eran, ¿verdad?, los dos puntos que teníamos en discusión y trajimos entonces a esta mesa esta propuesta de acuerdo para que podamos consensuar y avanzar en esta legislación que creemos que es tremendamente importante para lograr los objetivos descritos. ¿Se ofrece la palabra? Presidente, yo estoy de acuerdo en lo que se ha planteado, en lo que se ha trabajado nuestros asesores junto con el Ministerio, y creo que de alguna manera se recoge la mayoría de lo que hemos conversado y poder lograr el objetivo de sacar el plástico de uso de los locales comerciales y, por otro lado, permitir o seguir usando el reciclaje, que era algo que también nos plantearon la gente que se dedica a eso. Quizás, ministra, y lo dije una vez y se lo dejo, una de las inquietudes era que no tenían espacio donde seguir acopiando para poder recolectar más. Y creo que ahí una tarea que tenemos que tenerla presente para poder ayudar y que este reciclaje sea de mayor volumen y no estar botando en los botaderos un plástico que puede ser reciclado y reutilizado dentro del propio país. En lo demás, presidente, yo estoy de acuerdo en casi todo lo que se ha planteado y porque han trabajado también los asesores de uno en esto. Bueno, mira, yo creo que hemos ido avanzando, pero creo que todavía podemos ir un poco más allá, porque la propuesta original que nosotros le planteamos y que discutimos con Oceana, a mí hay un tema que me parece de fondo, o sea, ¿por qué traer basura a este país? O sea, no estamos hablando de traer un producto comercial. Chile no puede traer autos usados así como... No puede, no sé si está permitido traer neumáticos usados. A mí me parece bien contradictorio que nosotros estemos en una situación de crisis planetaria con el plástico, estar trayendo botellas usadas. O sea, una cosa que incluso esas botellas fueran nuevas, pero traer basura a Chile me parece que no creo que ponga limitación a ninguna norma internacional razonable. Creo que es un tema casi de autoestima de país no permitir que traigan botellas de basura. O sea, las mismas botellas que están contaminando el país y nosotros las estamos trayendo y que están contaminando los océanos. O sea, para mí es un tema que va más allá de la ley. Nosotros traer la basura de otros países me parece que es Chile es país basurero. Chile es país nos transformamos en un gran relleno sanitario de los desechos de los otros países que además no nos interesan porque nosotros tenemos nuestra propia basura. No sé, ahí hay un problema conceptual. Yo en eso no me parece que sea aceptable. No solo lo digo por esto, sino porque me parece que es totalmente contradictorio que Chile se termine transformando en el basurero de Brasil o otros países que nos manden su basura, su botella. Ese es un tema que para que lo discutamos un poco más. Bueno, lo otro es que se establece claramente que esto en el ámbito de líquido destinado al consumo humano que no contienen alcohol, también para separarlo, para no entrar en otra discusión que no digo que no sea legítima ponerla. Otro de los temas que yo creo que tenemos que discutir, porque si de verdad queremos que esto vaya a un sistema de reciclaje real, porque eso es lo que estamos... a nosotros está bien, a mí me parece que pueden haber normas internacionales de 35%, pero nosotros podemos ser más ambiciosos, porque la ambición hoy día es lo que va a determinar si esta humanidad es capaz de enfrentar los graves problemas de cambio climático. Yo creo que llegar a 35% de uso de materia reciclable para las botellas es poco, no nos va a ayudar a resolver el problema. Entonces yo creo que
nosotros pusimos un mínimo de nuestra propuesta era 80%. Entonces, ese otro tema que tenemos que poner en discusión. A mí me parece que lo que hoy día está planteado es insuficiente, no nos va a ayudar a resolver el problema ni en Chile ni a nivel planetario. Hay muchas normas en que no necesariamente las normas de la Unión Europea son las mejores. De hecho, yo mismo soy autor de una ley de etiquetado que en nuestros principales contradictores es Europa, porque se está haciendo en todo el mundo menos en Europa, porque hay otros intereses económicos en juego. Después, lo que a mí me parece que es muy importante es establecer el criterio que habíamos hablado de reembolso y de pago por recuperación de botellas. Esa experiencia que existe en algunos países como Alemania, yo creo que es bien importante que la incorporemos, porque estamos usando instrumentos de mercado, ¿no?, de economía de mercado, para ayudar a resolver un tema que es importante. O sea, a mí me parece que eso evidentemente es obvio que para las retornables funciona, pero ¿por qué no, como ocurre en Alemania, para las botellas PET? ¿Nosotros qué queremos? Que haya un incentivo muy grande para la recuperación del plástico PET. Ese es el objetivo, ¿no? Y ahora, eso busquemos de qué manera se puede adecuar. Y yo evidentemente también estoy de acuerdo en que establezcamos un plazo que sea razonable para que esto se pueda ir adecuando. Pero vayamos a resolver, digamos, con una ley que nos ayude particularmente, porque en los otros temas yo creo que tenemos más acuerdo, pero en el tema de las botellas yo creo que podemos hacer una legislación más ambiciosa sin ir a la prohibición como se había planteado originalmente de botellas que eran menores a una cierta tamaño, pero generando un incentivo mucho más global al reciclaje. Y además porque cuando vinieron las empresas, las propias empresas nos señalaron que sí estaban en condiciones de profundizar y avanzar en materia de reciclaje. Y incluso las empresas que reciclan nos señalaron que a veces tenían que traer plástico de otros países porque no tenían suficiente, no siempre, pero no tenían suficiente stock en algunos momentos para poder hacer el reciclaje que hoy día es un reciclaje simbólico, porque es el reciclaje que hay hoy día, el componente de botellas recicladas que se incorporan a las nuevas botellas es simbólico, ¿no? Se llaman recicladas, pero en realidad tienen un componente que es totalmente marginal. Es casi como una situación que podría ser cuestionada incluso si efectivamente son reciclada, que sería un concepto casi de producto que tiene un problema de publicidad un tanto engañosa, porque cuando tú te refieres a que un producto reciclado es un reciclaje que uno entiende que es un componente importante, ¿no? Imagínate, yo lo que propongo es que veamos cómo podemos avanzar en esto para poder llegar a una ley que sea la mejor posible que podamos hacer, que sea viable. Y yo valoro mucho que el Ejecutivo tenga disposición a avanzar en esto, pero yo creo que podemos ir un poco más allá en estas materias. Muchas gracias, presidente. Yo pienso que en el último tiempo nuestro país se ha ido avanzando y cada vez además las propias comunidades tomando más conciencia de lo que significa el tema ambiental, ¿verdad? Y uno valora de sobremanera además que las propias comunidades le están dando un valor absolutamente nuevo a este concepto. Nosotros hemos visto también que en esa construcción de esta nueva imagen, de esta nueva visión, cada vez están surgiendo mayores demandas y creo que como concepto es muy valioso en ese sentido. Nos tocó, siendo diputados, tramitar la ley de la prohibición de las bolsas plásticas, que fue aprobada, ¿no es cierto?, en el primer trámite y que posteriormente fue objeto de esa ley, que es una ley que nace desde la Patagonia en realidad. La ley de la eliminación de las bolsas plásticas para los efectos de la historia nace precisamente de una moción parlamentaria que propiciaba la eliminación del uso de las bolsas plásticas en la Patagonia. ¿Y a razón de qué? Porque muchos municipios ya tenían sus ordenanzas, ¿verdad?, respecto de este particular, y por lo tanto se les quiso dar también una respuesta a lo que los propios municipios habían realizado en ese sentido. Y nos alegramos mucho, eso fue una iniciativa que también
promovió la entonces diputada Carolina Goy, hoy día también senadora. Y atención a que ese proyecto está en segundo trámite, ¿verdad? Fue objeto de la indicación sustitutiva por parte del Ejecutivo y se transforma hoy día en una ley que dentro de todo el apocalipsis que en algún minuto se señalaba de los inconvenientes y de las dificultades que voy a tener, hoy día ya nadie hace alusión a las dificultades, al contrario, se ha transformado paulatinamente, incluso más, uno cuando va a comprar por ahí las propiedades ya casi la dicen casi como tengo una bolsita así como porque ya como una cosa de, ¿ya? Pero en inmensa medida ha tenido un gran impacto este tema. Yo creo que en el tema de las botellas, evidentemente que nosotros, me parece un avance significativo lo que plantea de parte del Ejecutivo en relación a, por ejemplo, el tema de los plazos. Creo que indudablemente ahí hay que fijar, ¿verdad? Y creo que ahí no hay discusión respecto a la necesidad que hay una fase de adaptación que requiere su tiempo de maduración, porque tampoco le podemos poner a los eventuales empresas o negocios, ¿verdad? Podemos poner una situación en una camisa de fuerza que al final se haga. Hoy día en la mañana veíamos en otra comisión que se han dictado sendas leyes, por ejemplo, respecto de los tendidos aéreos y la contaminación visual que tienen muchas ciudades. Bueno, hay leyes de retiro y al final, pero resulta que la ley no se ha podido aplicar y siguen colgando, ¿verdad?, de los postes de las ciudades el afeamiento de la ciudad. Entonces hay que ser también coherente respecto de que hagamos una ley que en definitiva se transforme eficientemente también en lo que nosotros queremos. Lo de las bolsas, deberíamos seguir el mismo predicamento y terminar también con las botellas, ¿verdad?, que innecesariamente a lo mejor están circulando en la condición actual. Los plazos me parece a mí que son un tema que es razonable. Qué bueno que fijemos respecto al Plumaví y otro, porque no son necesarios, ¿verdad?, darle más tiempo porque ahí creo que sí existe. Y además uno lo ve hoy día en los muchos negocios, ¿ya? Esos servicios plásticos hoy día están entregando de madera. O sea, en las bombillas ya prácticamente uno casi ni las ve. O sea, hay ya una autorregulación de entendimiento también respecto a ese tema. Por eso creo que habrá que, lo que plantea usted, presidente, respecto a los reembolsos, en relación a la recuperación a través del reembolso, yo creo que es una buena medida. En Alemania efectivamente funciona con eso y uno va, porque no todo el mundo tiene y todavía en Chile el tema de las botellas no está tan externalizado, uno ve botellas retornables, pero sigue la gente comprando las botellas no retornables. Bueno, eso en otros países uno lo recupera, le darán un par de pesos, ¿no es cierto?, para amortizar el valor del producto. Quizá me parece una alternativa, quizá habría que avanzar como a profundizar en ese ámbito. Lo de las normas, presidente, en relación al tema del cumplimiento de las normas, de repente uno piensa por el lado de lo que está en juego también en materia de actividades propiamente tal. Claro, el 80% era es una exigencia bastante alta. Muchas veces nosotros recurrimos a tratar de nivelarlo en muchas iniciativas, procuramos o ponemos de espejo las normas europeas para aplicarlas en Chile, ¿ya? En muchas iniciativas. Y en otras tantas más, dicho sea de paso, incluso la propia experiencia la omitimos cuando a veces nos afecta de alguna manera. Creo que 25%, claro, 80% parece una medida alta. Yo creo que si llegamos a un consenso respecto a establecer, presidente, esas normas, incluso más, comentábamos en algún minuto también, si el día de mañana estas normas cambian en la comunidad, en la Unión Europea, bueno, se adaptarán, a lo mejor habrá generar un mecanismo de adaptación si es que ponemos a la Unión Europea como espejo de exigencia de la ley nuestra. Pero insisto, presidente, muchas veces nosotros recurrimos a las normas europeas porque creemos que ellos son los que llevan la delantera en muchas materias, y usted tiene razón de que a veces no siempre es así. Pero creo que ahí, en el marco de la realidad de nuestro país, de la realidad en que vivimos en nuestro país, creo que ahí tendremos que, me da la impresión a mí que es una buena sugerencia. De los vehículos a muchas cosas, otros presidentes, desgraciadamente seguimos recibiendo mucha chatarra. Yo le digo, nosotros tenemos zona franca por extensión. La importación de vehículos chatarra, ¿no es cierto?, de todas partes del mundo y que se multiplica, ¿verdad?, en toda la zona franca donde está, me refiero a Iquique, la zona de extensión de Iquique, Magallanes, la zona de extensión de Magallanes, que está Palena, Aysén y Magallanes. Nosotros
hemos visto que a través de ese mecanismo, para muchas familias también, presidente, ha significado la posibilidad de acceder a lo mejor a algunos bienes. Yo creo que llegaremos en algún minuto, incluso más. Yo creo que hasta esos vehículos hoy día están desapareciendo. Si usted fuera a la región nuestra, el parque vehicular es bastante más moderno que bastante otras ciudades, pero habrá que en algún minuto que seguir avanzando en esa temática. Me da la impresión a mí de que el establecer una nivelación, una homologación a las normas europeas, creo que es un avance que nosotros debemos considerar. Y lo último, valorar, yo creo que aquí hay dos temas en el cual había una amplia discusión acá en la mesa. Valorar ese tema. Solamente me queda de su propuesta el tema del reembolso, que creo que ha operado de manera eficiente, que ha podido a lo mejor generar un incentivo adicional a los propios consumidores para también llegar con su tema. Habría que analizarlo. De lo otro, valorar estos avances. Creo que son avances en materia de los acuerdos de cosas bastante sustantivas que se han discutido acá, presidente. Muchas gracias. Bien, antes de la palabra, Jimena, mira, yo acá tengo mercancías que están prohibidas de importar a Chile por aduana, ¿no? Que son vehículos usados, que son motos, que son neumáticos usados recauchados, que son desechos industriales tóxicos y mercancías que sean peligrosas. Esto, como basura, es un producto peligroso. O sea, no, está exceptuado la zona franca. Esto dice sin perjuicio de aquellas zonas que tienen excepción. Estoy hablando para el resto del país. Que algunas regiones tienen exceptuaciones para algunos productos, como por ejemplo auto, pero la norma general es que las sustancias que pueden tener, o desechos que pueden tener una peligrosidad están absolutamente prohibidos. Y el plástico es peligroso. El plástico como desecho, no, es que no me discutas, porque entonces si tú dices que no es peligroso, estamos entonces jugando a algo que es un absurdo. Aquí es peligroso, hay una evidencia, lo digo al asesor que dice que no es peligroso. Hay una evidencia sólida, científica, que el plástico es peligroso, porque si no, no habría toda esta preocupación mundial de regular y prohibir el plástico. Es peligroso para los seres humanos, es peligroso para los ecosistemas, por lo tanto, esto es un residuo que como residuo es peligroso. Hay que hacer la distinción entre lo que es un producto originario, que no siempre son peligrosos, pero sus residuos son peligrosos. Si yo tengo una pila, la puedo usar, pero la pila desechada es un residuo peligroso. Y aquí sucede lo mismo. El plástico es un residuo que tiene, desde el punto de vista de la salud del planeta y la salud humana, peligrosidad. Por lo tanto, pero además a mí me parece un contrasentido. Estamos hablando, Isabel, es que nosotros estamos proponiendo que se prohíba el ingreso de botellas basura. La basura de otros países, que transformemos a Chile en un país de destino de basuras, de botellas basura. No estamos hablando de botellas nuevas, de botellas usadas. Entonces, el Ejecutivo plantea que ellos son partidarios de que esa norma sea distinta porque puede implicar problemas de relaciones internacionales en materia de... Pero yo creo que no lo hay. Y de hecho, yo creo que muchos países no aceptan basuras tóxicas. O sea, de hecho, la Convención de Basilea está expresamente establecida para el tráfico internacional de residuos. Bueno, pero ese es uno de los temas. Jimena, tú tenés la palabra. Gracias, presidente. Yo iba a ir en la misma línea porque efectivamente la normativa aduanera establece que puede importarse cualquier mercancía, salvo aquellas que se encuentren expresamente prohibidas por la legislación vigente, como por ejemplo vehículos y motocicletas usadas, asbesto en cualquiera de sus formas, desechos industriales, entre otros. Y yo valoro que hemos logrado avanzar, pero el nudo crítico de esta discusión ha sido las botellas. En el resto estamos de acuerdo y creo que lo podemos resolver pronto, eventualmente incluso sacar una legislación dejando aparte esto. Yo no soy de la idea de dejarlo aparte porque si no lo que hace es que nunca volvemos a abordar el tema de fondo, que a mi juicio es muy a la chilena también. Y si la normativa aduanera establece que aquellos elementos prohibidos que establece la legislación vigente, nosotros podríamos establecer ciertas prohibiciones. Sea la razón, sea por un decreto del Ministerio de Salud, o sea porque el plástico lo consideramos peligroso. Yo creo que sí es peligroso, pero tengo temor que si aprobamos esto en las condiciones que está, va a ser a la chilena de nuevo. Y no sé, creo que es un ejercicio que también
es complejo porque el reciclaje es un horizonte, pero la reutilización y la prevención son los primeros temas que deberíamos abordar para no tener que estar hablando solo de reciclaje. Yo me quedé con la impresión también cuando escuchamos a las empresas y a los recicladores, ellos cumplen, sobre todo los recicladores de base, un rol bien importante en la sociedad. Pero la gran magnitud de plástico no se recicla. Entonces, yo creo que tenemos que poner eso, el 9% de los plásticos en el mundo solo se recicla, la producción es enorme. O sea, con medidas de este tipo, que son mejor a lo que teníamos, pero no vamos a dar en el punto focal. Y lo digo también porque también tenemos esta tendencia, yo coincido con el senador Sandoval, de mirar ejemplo, yo por ejemplo valoré en tema, voy a cambiar de tema, pero en tema de Hacienda, cuando el ministro Bione habla de Nueva Zelanda, Australia está bien, porque siempre estamos mirando a otros países. Si al final es una carga impositiva distinta, yo creo que Chile necesita una nueva reforma tributaria. O sea, creo que en Chile también podemos ser vanguardistas y por qué no en medio ambiente, en una legislación que más allá de las comparaciones nos permita hacer cambios más sustantivos. Yo durante toda la discusión de este proyecto de ley he mantenido mi posición respecto a lo que son las botellas, el centro, el nudo, y no sé, yo tengo mis dudas. Creo que podemos hacer un poco más, presidente, en esta materia. Muchas gracias. Ha sido una de las protagonistas en esta iniciativa. Bueno, primero que nada, muchas gracias por todo lo que se ha llevado a cabo desde que se inició la tramitación de este proyecto. Sobre todo las discusiones han sido muy interesantes. Todos hemos aprendido de un problema que efectivamente está afectando no solo a los océanos, sino al ser humano. Yo creo que efectivamente lo que dice la senadora es efectivo. Se podría trabajar un poco más. Hoy día yo creo que hay que votar el proyecto. Yo creo que ya le hemos dado muchas vueltas. No hay proyecto que sea perfecto, pero yo creo que el acuerdo al que se ha llegado acá es muy bueno. Yo sí creo que se podría empujar un poquito más al gobierno para el nivel de reciclabilidad de la botella que sea mayor. Yo creo que, claro que un 80% es alto, pero una cifra un poco más cercana sería bueno. Y también siempre tener claro que todos los productos que vayan a ser reemplazados no sea de fuente ni que no sea de petróleo. O sea, ese es el punto que tenemos acá. En muchas ordenanzas municipales se ha prohibido el plástico, pero después se utiliza otro tipo de plástico. Entonces sigue siendo plástico. Eso sí tiene que ser muy bien definido acá. Entonces, yo simplemente darles las gracias por llegar a algún acuerdo. Fue mucho trabajo de parte de los asesores, del gobierno y bueno, también muchas gracias, senadores, por poner su punto de vista acá y por siempre estar ahí tratando de incorporar otras ideas. Yo sé que aquí hubo mucha gente que pasó por acá, desde la industria, desde las fuentes de trabajo, y por eso este problema es tan difícil de definir alrededor del mundo. Yo creo que esta ley puede ser un ejemplo para el resto del mundo. En ninguna otra parte del mundo se ha logrado regular las botellas, porque básicamente ha sido la Coca-Cola la que ha puesto una regla internacional para que esto no se haga. Entonces aquí efectivamente sí va a ser una regla mucho más innovadora de lo que se ha hecho en otros países. Así que muchas gracias. Bueno, mira, yo creo que lo que yo propongo es que tenemos muchos artículos que no tienen ninguna discusión, que estamos totalmente de acuerdo, empecemos por ahí, lo que nos da tiempo para ir reflexionando cómo ir mejorando esto. Ahora, Lisbeth, hay un tema cuando tú dices que no sean de petróleo, de fósiles, lamentablemente cuando uno habla de reciclar, vamos a reciclar con botellas PET, independientemente cuál sea el porcentaje, no lo podemos poner de esa manera, porque esas botellas PET recicladas, o sea, ese componente reciclado es de petróleo. Por eso las definiciones tienen que ser bien precisas. Yo creo que va a llegar el día, yo creo que en 10 años más, esto es una ley un poco simbólica, porque en 10 años más yo creo que la humanidad va a hacer una prohibición total de los fósiles para todo evento por la gravedad del cambio climático que se va a venir encima. Pero hoy día no podemos establecer eso porque ni siquiera podríamos usar el PET reciclado. Entonces, yo propongo que empecemos a votar aquellos artículos que no tienen ningún tipo de contradicción, que estamos de acuerdo, y dejemos para
seguramente para el próximo lunes y martes aquellos artículos que nos pues, vamos a hacer un poco más de discusión, que tienen que ver sobre todo con el porcentaje de reciclabilidad, con la prohibición de ingreso de basura a Chile. Yo en eso, para mí es un tema que yo por lo menos no tengo mucha disposición a transarlo, no quiero que mi país se transforme en basurero de otros países, porque además tenemos alternativas nuestras, pues, no es que, porque a veces tú podrías decir, mire, en realidad tenemos que aceptar la basura de otros países porque nosotros no tenemos alternativa de ese compuesto propio, pero acá sí lo hay, está en Chile. Así, el problema es que esto va a generar el incentivo justamente para que no haya que traer de afuera y se recicle el que nos corresponde a nosotros reciclar. Entonces yo propongo que vayamos votando, si están todos de acuerdo, aquellos temas que estamos 100% de acuerdo. Yo creo que gran parte del proyecto, y dejemos el tema botella como para la última etapa, y eso nos da tiempo un poco para conversar un poco más. Yo valoro que David le apoye esta idea del pago, porque creo que hay que generar incentivos, instrumentos de mercado para aumentar la reciclabilidad y sobre todo el retiro de estas botellas que están distribuidas y botadas en todas partes. Yo creo que si generamos un incentivo económico, lo que vamos a tener es que no va a haber nunca más una botella botada en ningún lugar, porque al tener un valor económico van a ser objeto de interés económico. Entonces, Magdalena, sí, vamos mirando y dejamos los artículos de botella para después y empecemos a votar aquellos que no son. Bueno, en el comparado que tienen ustedes ahora hay una columna una quinta columna de lo que ya está aprobado. Estaba aprobado el artículo primero del proyecto, el artículo primero con letras. También estaba aprobado el artículo primero y después tendríamos, en cuanto a las definiciones, estaba aprobada la definición de la letra A. Tendríamos que pasar a la letra B. Ahí tenemos un tema de que me dice Matías que la conversación que tuvieron con el Ejecutivo, habría voluntad del Ejecutivo de modificar los artículos primeros, ¿no? Y por lo tanto tendríamos que tener unanimidad de todos y todas para poder poner en discusión la propuesta que haría el Ejecutivo. ¿Eso es? Sí, presidente, en la propuesta de consenso que se había mandado justamente para tener un proyecto coherente de lo que se está legislando, nosotros teníamos una propuesta del artículo primero que establece el objeto de la ley y si tienen digamos nuevamente por objetivo generar un consenso, creo que este lo recoge de buena manera. Por lo tanto, si eso es digamos de consenso dentro de la comisión, podríamos proceder a votar. Me parece que la Magdalena ahí está puesto Pero primero, ¿hay acuerdo para abrir la discusión? Entonces, abierta la discusión, vamos a mirar el artículo 1 que está señalado ahí en la Magdalena para llegar al lugar. Ya. Hay que pagar Carolina, pagar Perdón. Artículo primero. La presente ley tiene por objeto proteger el medio ambiente y disminuir la generación de residuos mediante la limitación y la entrega de productos de un solo uso en establecimientos de expendio de alimentos, el fomento a la reutilización y la certificación de los plásticos de un solo uso y la regulación de las botellas plásticas desechables. Un poco tiene que ver con la incorporación de todo el debate que hicimos de las botellas. Y parte con la protección del medio ambiente, que es el objetivo fundamental. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces vamos a dar por aprobado el artículo primero propuesto. Bueno, como ya dije, la comisión había aprobado la letra A de las definiciones. ¿Ah? Por eso. Entonces tendríamos que volver a los productos regulados.
Señor presidente, a lo mejor para ser nuevamente coherente quizás pudiésemos ir con este mismo proyecto y dejar, con el proyecto de acuerdo, digamos, y dejar pendiente aquellos artículos donde no, donde vamos, claro, donde vemos si hay una forma de poder, digamos, alcanzar un acuerdo. Claro. Porque si no se va a enredar, claro, porque esto es muy simple y está coherente, y seguir, porque si no va a ser antigua y vamos a hacer... Vamos uno por uno, que hay consenso. Ahí indica la letra A del artículo 2 señala lo siguiente, y después voy a leer la indicación propuesta. A. Productos regulados, vasos, tazas, tazones, cubiertos, tenedor, cuchara, cuchillo, mezcladores, bombillas, platos, envases o bandejas de comida preparada y sus envases, accesorios, tapas, botellas iguales o menores de 500 centímetros cúbicos u otros que cumplan con el propósito de los productos individualizados. La indicación número 7 es para reemplazar la letra A por la siguiente. Productos, está en la página 2 del comparado. Productos regulados, vasos, tazas, tazones, cubiertos, tenedor, cuchara, cuchillo, mezcladores, bombillas, platos, envases o bandejas de comida preparada y sus envases accesorios, sachets individuales, tapas, botellas individuales u otro que cumpla con el mismo propósito de los productos individualizados. Mejor, presidente, claro, si hay, eso se reemplaza, por eso señalar que quizás es más ordenado que hagamos por el proyecto de consenso, porque establece ahí todos los, digamos, todos los artículos y queda más ordenado, están las definiciones, si no nos va a quedar un... Pero sí, Magdalena leyó lo que había formal, entonces vamos ahora a la propuesta que hemos estado trabajando. Las definiciones del Ejecutivo propuesta. A la letra A, bebestible, líquido destinado al consumo humano que no contiene alcohol ni productos lácteos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ah? Ya, entonces... Los bebidas que contienen alcohol y lácteos. Porque había una justificación que se trató lata dentro de la comunicación del por qué eso tiene que ser así. ¿Por qué no le damos la palabra al Ejecutivo para que fortalezcamos para la historia de la ley la fundamentación de separar las bebidas, los bebestibles que tienen que no son alcohol respecto de y lácteos respecto de la ley? ¿No? Sí. No, comunicación, como acuerdo de... pero usted, claro. Gracias, presidente. En relación al tema de estas dos excepciones, porque nosotros lo que entendimos y lo discutimos largamente también con el equipo de asesores de todos los parlamentarios, de todos los senadores, que el foco está puesto en las bebidas, o sea, en las botellas de bebidas, de jugos y de agua, ¿cierto? Cuando uno habla en genérico de botellas, estaría incorporando, por ejemplo, la botella de la leche cultivada o incluso la botella de un 1+1, o sea, otro tipo de envases que entiendo que nunca estuvo dentro de lo que esta comisión quiso regular en relación a lo que es lácteo. Y cuando hablamos del tema del alcohol, tiene que ver con el hecho de que cuando la exigencia, esto viene de antes, ¿cierto? Cuando la exigencia era que al interior de los establecimientos solamente se pudieran consumir productos reutilizables, entonces eso significaba que todas la cerveza o el vino en el fondo también quedaba regulado y por lo tanto que decidimos por unanimidad, digamos, en acuerdo con el equipo de asesores, también lo conversamos con Oceana, que era conveniente que quede, o sea, nos parece a nosotros que es la mejor manera de expresar el hecho de que el foco está puesto en lo que decía, botellas de agua, jugo y bebidas gaseosas. ¿Están de acuerdo todos? Sí. Por eso lo aprobamos, pero con esa fundamentación. Enseguida viene la definición de botella plástica del Ejecutivo, que es la siguiente. Recipiente de plástico que sirve para contener líquidos bebestibles.
La letra C está eso. Y que es Es nuevo esto. desechable. ¿Te parece que lo aprobemos? Sí. Entonces, aprobado la letra B del artículo. Segundo. Enseguida, propuesta del Ejecutivo, letra C, botella plástica desechable. Botella plástica que no está diseñada para ser preparada para su reutilización en los términos de la Ley 20.920 sobre responsabilidad extendida del productor. ¿Estamos de acuerdo? Aprobado, entonces, la letra C. Perdón, presidente. Solamente una aclaración por efecto del seguimiento, ya, porque la secretaria ha señalado que es propuesta del Ejecutivo. No es propuesta del Ejecutivo, ¿ya? Es el trabajo que nosotros, para que no quede, para que no quede la expresión como que el Ejecutivo no está planteando este tema, que no es así, ¿ya? Ahora tenemos que firmar todos los senadores después, además, para que quede formado. Así es. Enseguida la letra D, comida preparada. Eso ya estaba aprobado, ¿ah? Letra D, comida preparada, bebestibles, alimentos o comidas de cualquier tipo preparadas por un establecimiento, listas para su consumo, sean frías o calientes. La preparación incluye cocinar, picar, rebanar, mezclar, congelar, calentar, exprimir u otro procesamiento. Esto es nuevo, se encuentran incluidas aquellas comidas preparadas fuera de un establecimiento, pero expendidos en este y cuya fecha de vencimiento o plazo de duración no sea superior a 5 días. Eso es lo que la ley regula justamente. ¿Quieres dar una forma fácil de En todo caso, eso ya venía en el texto aprobado por la comisión anterior. Lo único, solo hicimos una precisión ahí para cambiar el número 6 por el número 5 días, y eso para hacerlo concordante con la legislación sanitaria, donde establece que 5 días son los alimentos que se preparan ahí mismo. Era simplemente eso, que lo comentamos en alguna sesión previa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a la letra E. Letra E, consumo dentro del establecimiento, consumo de comida preparada dentro del establecimiento o de algún espacio adyacente al mismo habilitado para estos efectos. Letra F, consumo fuera del establecimiento. Consumo de comida preparada que no se realiza dentro del establecimiento conforme al literal E. Lo anterior, independientemente si el consumidor retiró los alimentos del establecimiento o los recibió tras un despacho a domicilio. Letra E. Letra G. Establecimiento de expendio de alimentos, local de expendio de alimentos para su consumo en el mismo lugar o fuera de este, como restaurantes, casinos, clubes sociales, cocinerías, fuentes de soda, cafeterías, salón de té, panaderías, bares u otros locales similares que comercialicen comida preparada. Ya. Letra H de plástico. Material sintético elaborado a partir de polímeros que tiene la propiedad de ser fácilmente moldeable y de conservar una forma rígida o parcialmente elástica. Se entenderá que un producto es de plástico cuando esté compuesto en forma total o parcial por este material. Letra I. Plástico compostable. Plástico diseñado para ser compostado a nivel domiciliario, cumpliendo con los requisitos establecidos en el reglamento de esta ley. Dicho reglamento deberá precisar al menos el plazo y la temperatura necesaria para su debida degradación. Yo entiendo que esto va a quedar a nivel de reglamento, porque hoy día no está el compostaje domiciliario regulado, ¿no es así? Tenemos
norma, bueno, mejor tenemos una norma, pero para compostaje industrial y no domiciliario. Entonces, lo que establece la ley va a quedar la obligación, además de hacer una norma para compostaje domiciliario, que va a ser una presión para aumentar el compostaje, que nos parece importante. ¿Comentarios? No sé. J. Productos de un solo uso. Vasos, tazas, tazones, cubiertos, tenedor, cuchara, cuchillo, palillos, pocillos, mezcladores, bombillas, platos, cajas, copas, envases de comida preparada, bandejas, sachets individuales y tapas que no sean de botella, en tanto no sean reutilizables. Para estos efectos se entenderán que los productos señalados en el párrafo anterior son reutilizables si son usados por el establecimiento en múltiples ocasiones de conformidad con su diseño. ¿Comentarios? Entonces, aprobado el punto. Perdón, me hace una sola observación, mi asesor presidente, respecto a la letra J en relación al detalle. Dice, productos de un solo uso, si no será conveniente ponerle productos plásticos de un solo uso. ¿No? Es que el proyecto contempla otros artículos de un solo uso que no son plásticos, por ejemplo, los pablos de cartón que tienen un contenido. ¿Estamos de acuerdo entonces? Pasaríamos al artículo 3. Voy a dar lectura primero al texto aprobado por la comisión, para que nos ubiquemos. Eso es la página 11. Una consulta, cuando se aprueba esto, que reemplaza los artículos 1 y 2 anteriores, ¿sabes? Para que sigamos nuevamente la línea de lo que... El texto aprobado en general señala, artículo 3, productos reutilizables. Todo establecimiento deberá entregar a los consumidores productos regulados de materias reutilizables. La propuesta de consenso es este título segundo que señala limitaciones a la entrega de productos de un solo uso. El artículo 3 señala lo siguiente: prohibición de entrega para consumo dentro del establecimiento. Cuando se trate de consumo dentro del establecimiento, se prohíbe la entrega a cualquier título por parte de los establecimientos de productos de un solo uso, cualquiera sea el material del que estén compuestos. ¿Algún comentario? ¿Comentario del Ejecutivo? Entonces, ¿daríamos por aprobado? ¿Cómo? La duda. La prohibición de entrega bajo cualquier material que sea de un solo uso. Eso está implicando que va a obligar a los establecimientos a tener materiales, obviamente, de mucho más de un solo uso, o sea, reutilizables. Ya lo vimos en la... Claro. Ajá. Esto fue fruto de una discusión que tuvimos acá. Efectivamente, el proyecto del Ejecutivo establecía la prohibición para plásticos de un solo uso. Fruto de la discusión, era el concepto de que la primera transformación hacia la economía circular es reducir la cantidad de basura. Segundo, reutilizar. Y tercero, reciclar. Se incorporan otros elementos dentro del establecimiento que reemplazarían muchas veces al plástico de un solo uso, pero que producirían también una cantidad gigantesca de basura y que muchos también tienen contenido plástico. Ejemplo, los platos de cartón, etcétera, que tienen además una lámina plástico que lo hace muy difícil de reciclar y que estaríamos generando más basura. Entonces estaríamos cambiando una basura por otra. Para evitar eso, entonces, que este acuerdo de la mesa, ¿verdad?, incluye que se incorporen todos aquellos productos de un solo uso y dejar para utilizar en estos artículos que señalamos en la letra J, artículos que sean reutilizables. Pueden ser de plástico, pero se tienen que reutilizar y no botarlo y generar basura. Está aprobado el artículo 3. Incluyendo el título, porque se agrega un título, ¿no? Se aprueba todo, entiendo, ¿no? Título 2, artículo. No solamente el artículo, sino el título.
El artículo 4 de consenso es el siguiente: prohibición de entrega para consumo fuera del establecimiento. Cuando se trata de consumo fuera del establecimiento, se prohíbe la entrega a cualquier título por parte de los establecimientos de productos de un solo uso de plástico, salvo que sean de plástico compostable, en cuyo caso estarán permitidos. Porque me está diciendo el asesor de que parece ser que nosotros usábamos de plástico, ¿cómo era eso? De plástico. De plástico certificado. Certificado, esa era la diferencia. Entonces, ahí mismo porque ¿Por qué este cambio? certificado compostable. ¿Tú dices el cambio de plástico certificado por plástico compostable? Sí, aquí aparece plástico compostable, ya antes se hablaba de plástico certificado. Sobre todo de cara a que actualmente no hay... No, el reglamento va a haber compostable domiciliario. Pero además, no podemos cambiar acá compostable por certificado, porque en el siguiente artículo se aclara que la certificación es para plástico compostable. ¿Perdón? O agregar plástico compostable certificado. Porque en el siguiente artículo se aclara cuáles son los plásticos certificados, ¿cierto? Entonces, yo creo que podríamos reemplazar la palabra compostable por certificado y se mantiene todo, digamos, yo creo que queda más claro, efectivamente. Entonces, certificado. ¿Me parece? Y no será bueno las dos palabras, senadora, solamente porque es plástico, digamos que lo que se certifica es lo compostable del plástico, no otra certificación. Hay plásticos que tienen certificación por las características que tienen en otras cosas. Solamente Sí, de cualquier forma. En eso estamos de acuerdo. ¿Qué les parece si la propuesta estamos de acuerdo en que sea plástico certificado? El punto que se está discutiendo acá, que sea certificado y compostable. Y compostable certificado. Compostable certificado. Lo que pasa es que depende de qué se entiende por la certificación. Pero espérate, yo te voy a pedir que... No, por eso, El comentario formal es que tiene que ver con qué se entiende o cuál es el contenido de la certificación en términos del proyecto original o en términos más bien de lo que se había conversado a nivel de asesores de oposición. La idea era que la certificación tuviera que ver con el origen del plástico, o sea, qué materiales se utiliza para fabricar ese plástico para que llegue a ser un producto, y también tiene que ver con la disposición final de ese residuo, o sea, con todo el ciclo de vida del plástico, desde el inicio hasta el fin, digamos, del residuo. Entonces, si en términos de esta propuesta que se está evaluando ahora, la certificación se circunscribiría exclusivamente a la disposición final del residuo y solamente al hecho de que sea compostable. Por lo tanto, es una certificación mucho más acotada que la que se había propuesto en los términos originales, y yo me imagino que la comisión deberá discutir sobre los alcances de esta diferencia en términos de qué implica, digamos, para el país. Pero la propuesta, Isabel, que entonces como plástico certificable, eso es una definición más amplia. Pero también tiene que ver con qué se entiende por la certificación, porque en el artículo 5... Pero eso lo viene después. Por eso esperamos los cuatro. ¿Ya? Partamos en el cuarto y lo ponemos certificado. Presidente, dado que el proyecto recién aprobado por la mesa, en su artículo 2 hace la definición de lo que es un plástico compostable. En la letra I señala plástico diseñado para ser compostado a nivel domiciliario cumpliendo los requisitos establecidos en el reglamento de la ley, dicho reglamento, etcétera, la definición. Esto es concordante con eso. Lo que les propongo, si quieren, es que se junten los asesores para ver si eso nos satisface completamente para que quede coordinado, porque si no vamos a empezar a hacer dejémoslo pendiente, ¿ya? Para una reunión de los asesores, porque estamos de acuerdo con la idea general, tenemos que clarificar cuáles son los efectos de redactarlo de una manera u otra. Entonces, ¿el artículo completo o la expresión? No, dejemos el artículo dejemos el artículo, y si después el artículo 4 lo dejamos pendiente, ya lo conocemos, tenemos un punto ahí más bien de redacción. Ya. Artículo 5. Artículo 5, certificación de plásticos compostables.
Para efectos de acreditar que un plástico es compostable, el fabricante o importador del mismo deberá contar con un certificado otorgado de conformidad con lo establecido en el reglamento referido en el artículo siguiente. Aquellos establecimientos que entreguen productos de un solo uso de plástico compostable, de conformidad con el artículo 4, hacia el uso no compostable, deberán exhibir de forma visible al público, así como en su sitio electrónico, el certificado que acredite dichas circunstancias respecto de todos los productos que se encuentran a disposición del público para ser entregados de acuerdo a las normas que se especifiquen en el reglamento. Otros productos de plástico distintos a los regulados en esta ley también podrán acceder a esta certificación en los términos que señala el reglamento. Yo propongo que este también lo dejemos para la misma conversación, ¿no? Se reúnan los asesores con el Ejecutivo y vayamos avanzando. Título tercero, limitación. Artículo sexto, otorgamiento de certificados. Corresponderá al Ministerio del Medio Ambiente otorgar los certificados de que trata esta ley, de acuerdo a los requisitos y procedimientos que establezca el reglamento. El Ministerio del Medio Ambiente podrá encomendar a entidades técnicas la verificación del cumplimiento de los requisitos que señala el reglamento, cuya acreditación, autorización y control corresponderá a la Superintendencia del Medio Ambiente de conformidad con lo dispuesto en su ley orgánica. A ver, micrófono. Bueno, respecto del texto que se estaba discutiendo, digamos, en la comisión anterior a este, también hay una diferencia, aparte del tema de los plazos, es que en el texto, digamos, del proyecto de ley, se explicitaba que la superintendencia tenía una facultad para poder retirar las certificaciones respectivas en el caso de incumplimiento de la norma. Entonces, y esto no queda explícito en el texto nuevo que se propone. Entonces es importante darle la facultad a la superintendencia para que obviamente pueda retirar las certificaciones en el caso de que no se cumplan. Sí, tiene harto sentido. ¿Habría acuerdo de agregarlo? Entonces, se le agrega. Lo vamos a aprobar. Se va a aprobar el artículo 6 con el agregado que ha señalado el asesor de la senadora Allende. ¿Estamos de acuerdo? Ya, aprobado. Entonces vamos. Perdón. Otra vez la asesora. Antes de pasar al siguiente tema, yo sugiero, hay una indicación parlamentaria que al artículo 5, que es la indicación, que es de, digo inmediato cuál es que habla de las dependencias de los órganos del Estado y dice que se prohíbe la entrega de productos regulados desechables en las dependencias de los órganos del Estado. Esa es una indicación, la indicación número 41. El senador Provence, ¿esa es? No, me parece que era de Allendez, Órdenes y Girardi. Es que aquí la 41 nos dijeron era de Provence, entonces puede ser la 40. ¿Cómo? Sí, no sé en qué parte del comparado estaría, pero yo la... Magdalena, incorporémoslo, pero veamos. Ya, página 17, indicación número 41 al honorable senador Provence, para reemplazarlo por los que se señalan, para reemplazar el artículo 4 actual. Prohibición, se prohíbe la entrega en establecimientos a cualquier título de productos regulados desechables. Pero no es esa. No es este. No. Sí, es la, como está doble, es la 42. Sí, pues. La 41, la prohibición de los incisos anteriores se extiende a la dependencia de los órganos del Estado. Es que la 42 suya también dice... Es la 47 de la actual. Pero más allá de cuál indicación es, el punto es que hay un punto, digamos, parlamentario que no fue recogido en esta propuesta, sí, que sería bueno que la comisión evaluara si es que se va a contemplar o no. Es la 47, ¿no?
Sí, la 47. Dependencia, en la página 21. Perdón. Y la podemos refundir con otras si son similares. Dice, dependencia del Estado, no, dependencia de los órganos del Estado, se prohíbe la entrega de productos regulados desechables en los dependencias del órgano del Estado. Yo la incorporaría, y si hay otras similares... Solo un punto a la mesa, que ese es un tema que además lo vimos en el plan Estado Verde, que está funcionando y que se están además incorporando todos los órganos, incluido el Senado. Hay algunas dificultades, particularmente, y lo pongo en temas de hospitales públicos que utilizan este tipo de elementos y que, por lo tanto, establecer esa prohibición genera dificultades que van más allá de esta, legislación. Y lo quiero poner, sobre la mesa por la existencia de esta dificultad que puede traer otro tipo de consecuencias. Sí, es que el sentido de esta indicación efectivamente es que el ejemplo parta por el Estado y además se establece que hay un plazo que maneja el Ministerio de Medio Ambiente para un instructivo. Entonces, si hay alguna excepción, se podrá ver. Ahora, yo sí creo que es UNAEP, que los hospitales igual tienen que tener este horizonte. Pero el Estado es mucho más amplio que los hospitales, por eso no desecharía la indicación, si hay que hacer alguna excepción, que lo conversen los asesores, pero lo que no estoy de acuerdo es que no se haya recogido en el comparado. Le sugerencia quizá que los asesores puedan discutir esto para ver una fórmula de que se recoja el espíritu de lo que queremos hacer sin generar... Sí, presidente, va en esa misma línea. Yo creo que las indicaciones, hay 3 indicaciones, 41, 42 y 47, que hablan de en la misma dirección. Sí. Pasa lo mismo, presidente, con el tema a propósito de la contaminación vehicular. Es decir, cuando los estados reemplacen sus vehículos, ¿qué vehículos va a utilizar en las licitaciones de compras de... ¿Va a seguir comprando con combustión o nos vamos a meter en la electromovilidad también desde el Estado? Creo que exigencia mínima. O sea, ¿cómo le vamos a exigir a un privado que cumpla determinadas cosas y no precisamente al propio Estado? Nosotros tuvimos una discusión similar en el año 92. A mí me tocó aplicar el decreto 4 de emisiones de las industrias de lo que salía por las chimeneas. Y nos tocó a un número muy importante, como 5.000 o 4.000 y tantas empresas, aplicarle una ley que era durísima, 112 miligramos por metro cúbico de emisión cuando emitían 4.000, 5.000, y la discusión se dio qué hacíamos con los hospitales, que tenían los mismos problemas. Y al final, lo que dice David, nosotros no podíamos tener un doble estándar, no podíamos exigir a los privados lo que el Estado no estaba dispuesto a hacer por sí mismo, y todos los hospitales tuvieron que adecuarse a la norma, y todos los hospitales de Chile tuvieron que cambiar sus calderas, tuvieron que hacer las inversiones, o si no había una incoherencia. Te das cuenta de decir, bueno, ¿cómo le vamos a exigir a los privados algo que el Estado no está dispuesto a hacer? O sea, y para mí, el Estado, cuando uno hace una norma, debería ser el primero que da el ejemplo, pero pueden haber situaciones, específicas por razones sanitarias, por ejemplo, hablemos de las mascarillas. Por ejemplo, no sé, te das cuenta que a lo mejor no hay posibilidad de que no sean productos de un solo uso. No va a ser no le recomendaría la mascarilla reciclable a los entonces, yo estoy de acuerdo. Entonces, precisemos el tema y vayamos a la excepción, pero el Estado tiene que adecuarse en lo de sentido común, y evidentemente pueden haber algunos aspectos tecnológicos u otros tipos de elementos que sea imposible erradicar. Yo solo pongo como ejemplo o las jeringas para poner inyecciones, o las mascarillas, ¿te das cuenta? O algún tipo de sonda que no tienen alternativa. Pero establezcámoslo, no se lo dejamos pendiente. Ya. Pendiente este aspecto, las excepciones.
sea, estarían... ¿Cómo queda redactado eso para que quede...? Sí, pero la idea de las indicaciones... Hoy día estamos de acuerdo con el espíritu, pero lo vamos a recrear. Bien. Artículo 7. Composición de las botellas plásticas desechables. Las botellas plásticas desechables que se comercialicen por cualquier persona natural o jurídica, sean o no establecimientos de expendio de alimentos, deberán estar compuestas por un porcentaje de plástico que haya sido reciclado dentro del país en las proporciones que determine el reglamento de esta ley. Dicha composición deberá ser certificada de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo precedente. Ahí está pendiente, porque él parte de la discusión, si avanzamos un poco más y motivamos al Ejecutivo a tener más ambición. Bueno, pero dejémoslo pendiente. Artículo 8. Fiscalización. Con excepción de lo dispuesto en el artículo 6, corresponderá a las municipalidades fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente ley, de conformidad con sus atribuciones señaladas en el inciso 3 del artículo 5 del decreto con fuerza de ley número 1 de 2006 del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley número 18.695, orgánica constitucional de municipalidades. Una duda, presidente. La consulta le quiero hacer si lo vieron los asesores con el Ejecutivo, pero yo creo que nosotros no podemos seguir dándoles más tareas si funcionan las municipalidades si a la par no les generamos los recursos. Yo creo que realmente nos hemos excedido, lo digo en general, y esto viene de hace mucho tiempo, no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando de muchos gobiernos pasados que le hemos exigido a las municipalidades más y más funciones y no les entregamos los recursos. Yo creo que no corresponde. Yo creo que ya es hora que cada vez que hagamos una ley y si proponemos en un articulado esa ley que la municipalidad tiene que fiscalizar o hacer algo, tiene que tener acompañado de eso más recursos, porque si no, o es letra muerta o estamos siempre dejando a las municipalidades al debe por responsabilidad nuestra, porque no le entregamos las herramientas para que cumpla sus funciones. Así que yo no estaría de acuerdo con eso si no nos garantizamos de que efectivamente le estamos dando los instrumentos, sean financieros o del que sean, para que puedan cumplir. Esto lo pongo como un tema de fondo, pero a mí que me tocó ser director del SESMA, que hoy día son las Seremi de Salud, creo que a veces es más fácil esa fiscalización porque, de hecho, las Seremi tienen que fiscalizar obligadamente todos los locales de expendio. No hay ningún local de expendio que se pueda autorizar. Y yo le digo, y eso funciona. Tú puedes tener un local chiquitito en un barrio y va a llegar un funcionario de la Seremi. Eso en todos los gobiernos funciona. Tienen atribuciones, además, muchas veces sus normas de procedimiento y de debido proceso son más efectivas. Ahora, tiene razón, Matías, que no es bueno tener dos entes reguladores o fiscalizadores, pues se pasan. Pero aquí estamos hablando de un ámbito que particularmente las Seremi están ahí. Entonces yo lo propondría que quedarían en el ámbito de la autoridad sanitaria, porque están obligados a hacer hasta un carro manicero, la autoridad sanitaria te lo va a fiscalizar. Y eso en Chile, les quiero decir, que funciona. Totalmente de acuerdo. Y no estamos duplicando. Y no le estamos entregando una función. Esta tiene que ser indicación del Ejecutivo, sí. Atribuciones. Son atribuciones. Además, si es que fuera la autoridad sanitaria la que hace la fiscalización, tiene que haber alguna norma que permita la coordinación entre la Superintendencia de Medio Ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente y la autoridad sanitaria, mediante quizá un convenio de encomendamiento de funciones o algo por el estilo, para que sea, digamos, para que el Ministerio pueda retener la potestad ambiental del fondo de la dirección de la fiscalización de alguna forma posible, porque... Dejémoslo pendiente para que lo trabajemos, pero yo creo que si se lo dejamos, tiene razón Isabel y David, si se lo dejamos a los municipios, es letra muerta, porque no van a tener los medios, los recursos, ni las capacidades. En cambio, las Seremi sí las tienen y tenemos que ver cómo se relaciona ya.
Infracción y multa. Sí, senador. Artículo 9, infracción y multa. Con excepción de lo dispuesto en el artículo 6, el incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3 y 4 será sancionado con multa a beneficio municipal de entre 1 y 5 unidades tributarias mensuales por cada producto de un solo uso entregado en contravención a lo dispuesto en esta ley. En caso que se trate de un incumplimiento a la obligación dispuesta en el inciso segundo del artículo 5, la multa será de 1 a 20 unidades tributarias mensuales. Las sanciones establecidas en esta ley serán aplicadas por el juzgado de policía local de la comuna donde se encuentre situado el establecimiento, de conformidad con el procedimiento contemplado en la ley número 18.287, que establece procedimiento ante los juzgados de policía Yo local. propongo que lo dejemos pendiente porque si el ecosistema va a ser la autoridad sanitaria, tiene David. Y hay otro precedente, presidente, a propósito de este tipo de multas. Que hay otro precedente con respecto a aplicación de multas por cada producto. ¿Ya? Es lo mismo que a propósito de las multas del TAC. ¿Ya? Al final se resolvió, ¿no es cierto?, y se acordó que la infracción es una vez. Ya, pero independientemente de eso, que yo estoy de acuerdo, dejemos esto porque si va a ser la autoridad sanitaria, esto estamos hablando de otro sistema. Entonces, yo propongo que sea la autoridad sanitaria y nos rijamos por las normas que establece el Código Sanitario de Sanción. Ya. Rafael. Solo un comentario adicional, perdón, con el tema que me hacen mención. En términos de la fiscalización, que lo mismo que pasa con las bolsas plásticas que están en los municipios, las multas que realizan la municipalidad quedan a beneficio del municipio también. Eso también es algo que genera, digamos, algún incentivo a la fiscalización. Entonces, solamente ponerlo sobre la mesa, yo propondría que los asesores discutieran esta temática para ver cuál es la mejor forma de... Claro, cómo se hace. Presidente, antes de avanzar, que leyendo el artículo 1, el artículo 1, volviendo al inicio, nosotros estamos hablando de alimentos. Por lo tanto, cuando usted plantea el tema de los hospitales, mascarillas, jeringas, esto no entra ahí. Estamos hablando de la parte alimenticia. ¿Ya? Es solamente para que no nos enredemos. Es la alimentación en los hospitales. Sí, yo sé, pero igual dejémoslo sí. Para que no se vaya a generar, Rafael, ninguna duda. Esto además fue una duda que tuvo el Ejecutivo, no nosotros. Pero, me parece que tiene razón, Rafael, pero igual dejémoslo para precisarlo. Ya que es para la historia de la ley, no va a precisar. Pero es solamente... No, 10. No, David, Rafael, es que te pongo un ejemplo. Si una persona en el hospital va a comer y está en un aislado y tiene una bandeja de plástico, igual, aun cuando se trata de un elemento alimentario, tendría que tener un tratamiento distinto. Pero dejémoslo. Por eso es que está circunscrito a lo que es la parte alimenticia del hospital. En eso estamos de acuerdo, pero ya entrar en los implementos que ellos usan para otras cosas, se precisará en la redacción. Ok, gracias, Pedro. Artículo 10. Determinación de la multa. Para la determinación de la multa señalada en el primer inciso del artículo precedente, se considerarán las siguientes circunstancias. Si todo el sistema de fiscalización y sanción, dejémoslo... ¿Este también? Sí, porque está referido al anterior. No. No le hace. Termino de leerlo. Se considerarán las siguientes circunstancias. A, la conducta anterior del infractor. B, la capacidad económica del infractor. La vamos a probar porque independientemente sea uno u otro. 10. Gracias. La conducta anterior y la capacidad económica del infractor. Artículo 11. Responsabilidad infraccional. Con excepción de lo dispuesto en el artículo 6, la responsabilidad por las infracciones establecidas en esta ley recaerá siempre sobre la persona natural o jurídica propietaria del establecimiento o que lo explota a cualquier título.
Disculpe, por su intermedio, presidente, esto fue lo que comenté en la introducción, de que fruto del trabajo con los asesores se propuso retirar la parte que señala propietaria del establecimiento y dejar solamente que la multa fuera para quien explotara el establecimiento, no al dueño. No necesariamente propietario. Así que para retirar el propietario es un buen punto ese. Entonces se acuerda retirar propietario del establecimiento. La propuesta viene simple. No, viene con. La ministra lo explicó al principio, pero viene, hay que retirar eso. Artículo 12. Educación ambiental. El Ministerio del Medio Ambiente promoverá e implementará programas de educación ambiental dirigidos a la ciudadanía sobre los productos de un solo uso que se encuentren en circulación y su impacto, y fomentará el uso de productos reutilizables. ¿Está bien? Entonces, la dejamos aprobada. Artículo 13. Agrégase en la letra C del artículo 13 del decreto número 307 del año 1978 del Ministerio de Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado. Ah, no, esta no vale. No, porque es que se refiere a los juzgados de policía local. Ya. Artículo primero transitorio. Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia desde su publicación en el Diario Oficial, salvo lo dispuesto en los artículos 3 y 4, que comenzará a regir en el plazo de 3 años contados desde la publicación de la presente ley para todos los productos de un solo uso, cualquiera sea el material del que estén compuestos, excepto para el poliestireno expandido, en cuyo caso lo dispuesto en dichos artículos comenzará a regir en el plazo de 6 meses contados de la publicación de la ley. Sin perjuicio de lo establecido en el título segundo, las bombillas de plástico que constituyan productos de un solo uso se encontrarán prohibidas a contar de 6 meses desde la publicación de esta ley, salvo que sean de plástico compostable. Creo que la idea estamos de acuerdo, a lo mejor discutamos un poco más el plazo, puede ser a lo mejor 2 años, 3 años mucho, pero dejémoslo pendiente. Estamos de acuerdo con el criterio, pero discutamos un poco más. Bueno, está bien, yo creo que lo del pero dejémoslo igual pendiente si avanzamos un poco. Pendiente. Algunos meses de ganancia. Ya, pero entonces... Pendiente el artículo primero transitorio, aunque están de acuerdo con la idea. Enseguida el... ¿Ah? Sí, yo solamente el tema de argumento un poco del tema del plazo y por qué se establece ese plazo. Primero hay que señalar que la mayoría de los establecimientos de comida y sobre todo hablemos en regiones, etcétera, son establecimientos muy pequeños. Por lo tanto, los cambios que se tienen que realizar no son en muchos casos muy simples para algunos de ellos para cambiar productos desechables, productos que tienen que lavar, etc. Segundo, que tenemos que hacer la certificación de los plásticos compostables y eso también tiene un determinado timing. Por lo tanto, establecer ese plazo de 3 años tiene ese objetivo. El establecer, en caso, un plazo inmediato para el caso de las bombillas y los productos de Plumavit es porque ahí no es necesario hacer ningún ajuste y, por lo tanto, basta con la promulgación de la ley y el tiempo de información necesario para que podamos inmediatamente ejecutarlo. Entonces, esa es la razón de los plazos. Yo no es que sea majadero, pero en realidad en muchos casos estamos hablando, y uno lo ve en las regiones, de este puesto de la esquina, ¿no es cierto?, que vende sándwich, que vende cosas, y que hay que adecuar un tema. Comentábamos en el caso de las bolsas plásticas, le dimos ¿cuánto de plazo? 2 años.
pero esto es, Pero es distinto, porque es algo... Por eso me parece a mí... A mí me parece 3 años razonable, presidente. Estamos hablando de ese pequeño, no solamente el grande, estamos hablando de esta gente que... Lo tienen que evaluar ustedes, pero sí, efectivamente, entre menos sea mejor. Todo esto acelera también los procesos. Pero tiene razón que estamos hablando de una actividad económica que no solamente a los grandes uno les podría aplicar. De hecho, cuando nosotros hicimos la ley de etiquetado por el lobby, nos vimos forzados a darles 3 años, pero igual le dimos un poquito más de plazo a los chicos, ¿no? Entonces a mí me parece que el espíritu, lo que no podemos transar son los contenidos, ¿no? Y los plazos sí podemos, sin transar los contenidos. Entonces, avancemos, aprobemos que sean 3 años. A mí me parece razonable porque hay que establecer un conjunto de otros temas como certificación. No, eso está desechado. Entonces, vamos a avanzar. ¿Le parece, Jimenita? Yo no estoy de acuerdo con los 3 años, presidente, pero que se apruebe sin mayoría, sin unanimidad nomás. Me abstengo. Bueno, ya entonces lo aprobamos. Se aprueba 3 por 1. 3 por 1 abstención. Artículo 2º transitorio. El Ministerio del Medio Ambiente deberá dictar el reglamento referido en el artículo 6º en el plazo de 18 meses contados de la publicación de esta ley. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7º, el porcentaje de plástico reciclado que deberán incorporar las botellas plásticas desechables no podrá ser inferior a la determinada en la Directiva de la Unión Europea 2019/904, eso al Parlamento Europeo y al Consejo relativo a la reducción del impacto de determinados productos de plástico. Eso lo dejamos pendiente a la conversación y lo vamos a discutir ya formalmente, si les parece, el próximo lunes. Eso con el tema de la provisión de ingreso de basura, el porcentaje y además el uso de instrumentos de mercado para incentivar el reciclaje, que en el fondo el pago por botella de PET para recuperarla. Ya pues, oiga, se agradece a todos su disposición, a la ministra. Yo creo que este proyecto va a ser bien importante si lo logramos sacar. Ya, pues se levanta la sesión. David, perdón. Sí. Antes de pedirle, solamente antes de pedirle, como estos son fases de indicaciones, sí, la tengamos lista. Y hay otras de acá que no son de iniciativa nuestra, que no sé cómo lo va a hacer el Ejecutivo, pero... Y hay indicaciones del Ejecutivo presentadas para varios temas que eran de iniciativa exclusiva, que son las facultades del Ministerio, todas esas ya están en el... Pero para la autoridad sanitaria... esa es la única que quería pendiente, que tenemos que... Los chacales de Colombia se van a ver. Bien. Ahora sí. Ya. Pero usted le dice que hay una unidad de la comisión. Y si no...